Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a los talleres virtuales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Simón Bolívar. En esta ocasión, la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual ha preparado un taller. El taller se lleva por nombre La creatividad del diseño en 8 pasos. Es impartido por Israel Aldana, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a Israel para que podamos comenzar. Una muy breve semblanza. Israel Aldana Molina, cofundador de Callab Estudio, proyecto colectivo ligado a la construcción educativa y fortalecimiento de las empresas en su comunicación estratégica del diseño como pensamiento innovador. Callab Estudio se fundó en 1999 por los diseñadores Israel Aldana y Felipe Alonso, proyecto colectivo ligado a la construcción educativa y fortalecimiento de las empresas en su comunicación estratégica del diseño como pensamiento innovador. Cuenta con 20 años de experiencia en diseño integral, diseño de estrategia, desarrollo tecnológico, sistemas interactivos. Es docente en diferentes universidades, tanto públicas como privadas, a nivel licenciatura y posgrado. Y bueno, pues colabora con nosotros en la Universidad Simón Bolívar en la maestría en diseño de proyectos multimedia. Le damos la bienvenida a Israel y bueno, pues le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Israel, por estar con nosotros y por compartir un ratito esta tarde. Al contrario, maestra, muchas gracias por la invitación y un agradecimiento pues muy especial a todos los que están conectados en este momento. Sin duda es muy valioso su tiempo y aprecio muchísimo el que sea de su interés este taller, ¿no? Yo lo denominaría como un pequeño taller que tiene que ver pues, con el diseño y la parte de los procesos creativos, en donde creo que algo que me gustaría que reflexionáramos todos precisamente es cuál es el papel hoy en día de los diseñadores, ¿no? O de los futuros diseñadores, cómo se vive también la experiencia del quehacer del diseño en formatos de una nueva realidad y también, obviamente, pues lo que implica, ¿no? Dentro de esta nueva realidad, pues tanto la enseñanza, el aprendizaje del mismo diseño y la comunicación visual, y demás elementos afines, en donde, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Yo lo que te puedo compartir, yo les dejé aquí en el chat la liga de mi estudio para que ustedes puedan conocerlo. Es que está completamente a su disposición. Yo con el estudio estoy muy contento porque es un estudio que hemos tenido la fortuna de ganar bienales de diseño. Ganamos la Bienal Iberoamericana en Madrid en el 2016 por un proyecto que se llama Escribe Escribano, que comparto con otro estudio hermano que es Grupo Orma. Y con ese mismo proyecto obtuvimos en México el segundo lugar en la Bienal de Diseño Mexicano, precisamente. En México entró a una categoría que se llama Diseño Social, en España entró a una categoría que se llama Diseño Transversal. También este mismo proyecto lo llevamos el año pasado a Beijing, al Design Week de Beijing, y hemos ganado también en el Centro Nacional de las Artes primer lugar por desarrollos interactivos aplicados a libros infantiles, ¿no? Libros con interactividad. Pues vaya, esto nos dio también un premio, ¿no? Entonces, francamente, yo en 20 años que tengo como diseñador, de lo que menos me puedo quejar, afortunadamente, ha sido el no tener a lo mejor trabajo, el no tener opciones, el no tener elementos con los cuales yo pueda desempeñarme como diseñador. Y eso es lo que a mí me gustaría compartirles porque el tomar, ¿no? O el pensar en diseño, en comunicación visual, en la parte gráfica, en la parte industrial y demás áreas afines, pues creo que siempre es complejo, porque es complejo inclusive a veces desde casa, ¿no? En donde no hay como del todo un conocimiento
sobre la función del diseñador o la función de los diseñadores y el vivir de los diseñadores. Yo hoy me dedico a dos cosas que amo, o sea, yo me dedico a la docencia y me dedico al diseño. Así tengo 20 años trabajando ya en estas líneas. El Simón Bolívar ha sido mi casa de estudios también durante mucho tiempo. Aquí en el Simón Bolívar yo hice la maestría en comunicación visual y es una maestría que la verdad es que estoy muy, muy contento. Yo me fui hacia dos áreas que tiene que ver con, uno, con la parte de la educación, porque a mí me preocupaba pues, el que yo ya estaba dando clases y no siempre fue empírico, ¿no? O sea, yo lo decidí, pero fue empírico. Entonces, el irme hacia la especialidad en este sentido de educación me abrió muchas puertas para las diferentes clases que yo imparto. Y por otro lado, un tema que siempre había sido un interés que tiene que ver con la sociología de la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estudio siempre estoy trabajando con cuestiones de desarrollo tecnológico, siempre estamos trabajando con tecnología. Yo te puedo decir que gracias, creo que a esa mirada que el destino me llevó y me alcanzó, porque en un principio yo era muy contento con un respirador y estilógrafos y demás herramientas plásticas que las sigo disfrutando, pero cuando empecé a trabajar cuestiones de tecnología, yo era un poco renuente, no había yo mirado el diseño desde una particularidad que tiene que ver con la innovación tecnológica, francamente. No me arrepiento para nada de esta decisión y de haber incursionado a ello, porque gracias a esto, pues te puedo, o sea, nosotros, pues puedo decirte que somos privilegiados porque en un momento de pandemia, afortunadamente seguimos operando, ¿no? Seguimos produciendo y seguimos generando proyectos. ¿Por qué? Porque las dinámicas han cambiado y simplemente hoy estamos precisamente en una dinámica que a mí me hubiera encantado, porque sí soy yo soy muy presencial, pues incluso soy muy de tacto. Entonces a mí me hubiera encantado haber estado con ustedes en otro formato, pero nuestra nueva realidad nos demanda otras dinámicas. Y el diseño evidentemente no es ajeno. Y no es ajeno, y aquí voy a empezar a compartirles, creo que el taller se va a dividir o lo vamos a dividir en algunas estructuras base, que son, uno, les voy a compartir herramientas con las que yo opero en mi estudio para que ustedes puedan conocerlas y puedan explorarlas. Dos, vamos a compartir y vamos a hacer todos de una manera colaborativa un proceso creativo, ¿no? Ahorita me adentro a ello, un proceso creativo en el cual ustedes van a poder ir siguiendo paso a paso las indicaciones que yo les voy a dar a manera de tip con una única petición. Alguna vez a mí alguien me dijo, el diseño se construyó para romper las reglas. Y es verdad. Es decir, estos pasos que yo les quiero compartir, tómenlos como tips de alguna manera que ayudan a la estimulación de la creatividad para la comunicación visual y el diseño propio, pero que cada uno de nosotros es importante que nos conozcamos para poder entender cómo funcionamos, cómo es nuestro entorno y qué tenemos que decir. Y en esa particularidad, entonces es que uno va moldeando y va construyendo sus discursos o los propios discursos de comunicación. Y entonces uno va eh, generando pues conceptos creativos, innovadores o ideas que puedan contribuir al desarrollo exitoso de una marca, de un producto o de un servicio, ¿no? Entonces, vamos a tomar esta dualidad, ¿no? La parte de los tips, ¿no? La recomendación, el impulso, los tips que tengan también son bienvenidos, y la parte de la ejecución, ¿no? La parte de la ejecución, en donde yo desde que hago digital, que tengo, como te expliqué, 20 años haciendo digital, siempre me quedó muy clara una regla, que es, si haces digital, no pienses en digital. ¿Por qué? Porque en realidad las mejores experiencias y las experiencias se viven en el entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú ves una parte de mi entorno, ¿no? Ves una parte de mi entorno por medio de la pantalla, ¿no? Las experiencias que tenemos se viven con los objetos que tenemos a nuestro alcance y eso es lo que va construyendo una comunicación efectiva.
si, por ejemplo, de repente nos sorprende, si hoy estamos hablando, no sé, de, por ejemplo, qué carrera quiero tomar, ¿no? Cuáles son las opciones que tengo para poder elegir una carrera, por ejemplo, y termina este taller y te pones a facebookear y te aparece un anuncio ahora de una universidad o de la Universidad Simón Bolívar en donde viene el anuncio de la carrera, no es incidental, es decir, no fue ahí un poder raro que lo mandó. Lo que sucede es que la inteligencia artificial y el Internet de las cosas son parte fundamental de la comunicación estratégica en el marketing y, por ejemplo, nuestros altavoces, por ejemplo, de un celular, captan estas conversaciones que, nos guste o no, nos van arrojando después publicitariamente Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el entorno siempre va a ser de vital importancia, no importando si estamos con un cubrebocas, si estamos en un lugar cerrado, que es la recomendación, por favor. Yo soy, hay que cuidarnos todos para que todos estemos bien, pero si tenemos también digamos, que salir, funciona exactamente de la misma manera. Entonces, bajo este tipo de de lógicas y de discursos, el que uno no piense en digital ayuda muchísimo. En otras palabras, si tú durante el taller tienes alguna problemática en tu conectividad, tienes alguna problemática con las herramientas que te estoy compartiendo, recuerda, siempre está una libreta y un cuaderno que te van a ayudar a hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. No necesitamos más. Siempre está el bloc de notas de tu dispositivo o de tu computadora, que también te va a ayudar a anotar las cosas. Y por otro lado, siempre va a estar, pues Google, siempre va a estar San Google para ayudarte a encontrar las imágenes que necesitas para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, esta es la intención. O sea, no es un taller en donde vamos a aprender a diseñar, ¿no? O sea, porque eso lo vamos adquiriendo. Yo considero que esto es un oficio, ¿no? Con todo lo paradójico que pueda ser, porque tengo 20 años en la educación, sí considero que el diseño tiene que ver con una acción en donde uno va ejecutando el pensamiento y lo va arrojando, ya sea a un iPad, a una computadora, a un cuaderno, a una pantalla de televisión, pero entonces uno va arrojando y vas haciendo este ejercicio. Y por lo tanto, en nuestro taller lo que vamos a hacer es un ejercicio conceptual. Y ese ejercicio conceptual recae en la parte creativa. O sea, cómo actuamos de una manera eficiente para poder expresar una idea. Al final, lo que vamos a terminar diciendo son ideas, porque de eso viven los diseñadores desde mi perspectiva. Nosotros vivimos de contar historias, nosotros vivimos de comunicar y contar este storytelling que ayuda a que pues tengamos una comunicación efectiva. Y ese es nuestro principal parámetro de trabajo y por eso quiero empezar por ahí. Si alguien en particular, y aquí también en el chat les voy a dejar el correo electrónico de mi estudio, que es israel, ¿no? @cayap.com.mx. Si alguien en particular tiene también alguna duda que no se pueda, digamos, aclarar por tiempo o lo que sea, no duden en escribirme, que yo con todo gusto les daré respuesta. Y de igual forma, o sea, igual la dinámica de la cantidad de personas que estamos conectados, pues a lo mejor no todos vamos a poder participar ya a la hora de mostrar las cosas, pero ahí está mi contacto y por la página de mi estudio también hay un contacto y está en las redes sociales que les garantizo que yo atiendo y que yo puedo contestar con todo gusto del mundo, ¿no? Entonces, también rompiendo un poquito también algunas estructuras a veces de estas dinámicas digitales, yo los invitaría también a participar. Es decir, yo los invitaría a que si quieren comentarme algo, si tienen alguna duda, lo hagan y si ya sea por el chat, ya sea con el micrófono, entonces vamos a hacer algo, vamos a tener retroalimentación, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla para comenzar con
con la parte de los tips y con la parte de las recomendaciones, ¿no? Bien, como yo les comenté, bueno, yo tengo este estudio, que es en el que he formado y he trabajado durante 20 años aquí y tenemos una cantidad muy variada de clientes, ¿no? Y de proyectos, ¿no? Por acá pueden ver un proyecto que tengo ligado precisamente a la nueva realidad, en donde tenemos conversatorios muy, bueno, que por lo menos a mí me gustan, ¿no? Si les gustan, estaría increíble, pueden visitarlos, pueden verlos. Pero tengo clientes de todo tipo, ¿no? O sea, somos, por ejemplo, generamos outsourcing de marketing digital para la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Somos generadores de la Bienal, bueno, de la segunda Bienal de Diseño en la UNAM. Mi estudio construyó la comunicación y somos parte del equipo de colaboradores, pero también trabajamos con marcas como Café Punta del Cielo, ¿no? Y tan diversas como lo que es la carrera del Día del Padre, ¿no? O empresas que se dedican a la parte, Cardif es una empresa francesa de carácter corporativo que le hacemos ejercicios de realidad aumentada, realidad virtual y demás elementos. Es decir, como van a ver aquí, la cantidad de proyectos es muy, muy diversa. Y creo que lo complejo de esto es qué tanto nosotros como diseñadores nos empapamos de ciertas cosas eh, para poder comunicarlas correctamente, ¿no? Pienso en el Festival Sinaloa, por ejemplo. La mayoría de las cosas que hay en ese festival a mí no me gustan. O sea, es decir, a mí no me gusta la música de banda o elementos de ese tipo. Sin embargo, pues o tienes que entenderlos, tienes que hacer lo que se conoce como un research, una investigación, y es que la creatividad, hablando de diseño, la creatividad tiene que ver con una inversión. El cliente lo que genera es una inversión para poder tener un canal de comunicación o canales de comunicación en donde la principal labor del diseñador es que hagamos estrategia. Y esa estrategia que vamos a hacer es porque, por ejemplo, en este caso, estamos diseñando una aplicación móvil para el festival y esta aplicación pues debe de contener todos los festivales que existen en Sinaloa. Todos esos en un mismo lugar. Y nuestra tarea fue cómo conglomerar la diversidad cultural que tienen los festivales en un solo punto. Entonces, ¿cómo vamos a aterrizar, por ejemplo, pues la imagen corporativa? ¿Cómo vamos a aterrizar la funcionalidad de la propia, de la herramienta? ¿No? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, como te comento, es sumamente amplio, ¿no? Es sumamente amplio la, la, el trabajo del diseñador y eso es lo que a mí me entusiasma porque de repente puedo tener este tipo de proyectos en donde están en otras lenguas, en otros idiomas, idiomas muy propios de la sierra, por ejemplo. Entonces, eso también nos lleva a poder entender el mundo de la comunicación del diseño desde otras perspectivas, en donde la inversión tiene que ver con cómo un cliente capitaliza las ideas. La creatividad en el diseño es cómo capitalizamos una idea para que la gente pueda recibirla y podamos tener una acción deseada. ¿Por qué? Porque tenemos una acción de comunicación. Y es por ello que yo les digo, sí, participemos y platiquemos, porque si no, el monólogo es complicado. En el diseño no deben de existir estos monólogos, deben de existir estas historias en donde la gente puede participar, puede interactuar. Y aquí yo te he enseñado, aquí ahora digamos te enseño el otro lado de la moneda, en donde lo que estamos haciendo pues es tener prácticamente elementos de sketch, elementos de dibujo que no necesariamente tienen que ver con una aplicación como en la aplicación de Sinaloa. ¿Qué les voy a compartir? Uno, vean por favor, ¿no? Van a ver, les voy a compartir uno de los sitios que más me gusta en este momento, que es el sitio del World Design Capital del 2022, que es que esto pasará. ¿Por qué? Porque aquí van a conocer una fuente de inspiración muy rica a nivel de diseño, en donde Valencia, como la capital del diseño del 2022, a través de
de la pandemia, decidieron actuar y decidieron que los diseñadores deberíamos de estar proactivos y subiendo algo que se llama el diseño especulativo. ¿Hacia dónde va el diseño, no? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Para qué? Para poder ver proyectos innovadores en todo sentido ante una nueva realidad. Entonces, este sitio que les estoy compartiendo es un sitio que estoy seguro que si son amantes del diseño, les va a gustar muchísimo. ¿Qué otro elemento debemos de tomar en cuenta? Entonces, las fuentes de inspiración, ¿no? Y voy a decir una súper obvia, ¿no? O sea, por ejemplo, Pinterest. Este es parte de mi Pinterest, ¿no? Entonces, aquí en Pinterest, por ejemplo, tengo este tablero que tiene que ver con carteles, ¿no? Y que me encanta irme nutriendo y dependiendo los proyectos que yo vaya teniendo, pues voy armando tableros, ¿no? Voy armando estos tableros y también voy construyendo mis propios tableros, ¿no? Por ejemplo, debo, ¿no? O sea, es como para mí obligado pues, tener un Pinterest de los proyectos que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces aquí yo voy subiendo también mis proyectos. Entonces, un Pinterest es siempre muy importante porque nos va a dar estos elementos de inspiración. Recuerda, nosotros lo que tenemos que hacer es nutrir, estimular nuestros sentidos. El diseñador no solo ve con los ojos, el diseñador ve con los oídos, el diseñador ve con la boca, ve con las manos, ¿sí? Ve con el olfato. Entonces, tenemos que adentrarnos a ese tipo, digamos, de herramientas que nos puedan ayudar a consolidar de una mejor manera nuestras ideas. Y por otro lado están las herramientas de trabajo, ¿sí? Las herramientas de trabajo que yo les voy a compartir el día de hoy, una es esta, Mural, ¿no? Esta aplicación que yo te voy a compartir es una aplicación de trabajo colaborativo, ¿no? Esta aplicación de trabajo colaborativo es muy funcional porque, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer en un momento, este ejercicio empieza con lluvia de ideas, ¿no? Entonces, nos da diferentes usos la herramienta y es free. Ojo, o sea, también hay una versión de cobro, pero tú puedes, lo maravilloso de esta aplicación es que la versión free, digamos la de prueba de 30 días, la puedes estar extendiendo, ¿no? La puedes estar extendiendo y ayuda porque de esta manera uno puede tener un trabajo colaborativo. Y aquí nos dicen, por ejemplo, cuántos tipos de mapas mentales podríamos trabajar para una idea y de esa manera yo trabajo, por ejemplo, con mis equipos, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Digamos, este brainstorm, ¿no? En donde ya tengo un canvas y se fue construyendo un storytelling y hay un equipo de trabajo que participó en tiempo real en lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué habrá sido? Yo calculo que por ahí del 2003, recuerdo haber ido a un congreso de diseño en donde un estudio de diseño, que francamente no recuerdo el nombre, pero recuerdo que el estudio de diseño dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, nosotros no conocemos a ninguno de nuestros clientes de manera presencial, a ninguno, porque todos los trabajamos en línea y estamos muy contentos con ello, nos depositan, hacen transferencias y no conocemos a nadie. Yo sí me quedé pensando, dije, wow, ¿no? O sea, ¿cómo la harán? Eh, Vaya, ¿quién iba a decir, no? ¿Quién iba a decir que hoy la vida nos demanda otra cosa, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, ¿a qué te ayudan? Precisamente nos ayudan a poder tener estos elementos aplicativos en donde cada vez que entren las personas que estamos participando, vamos a ver precisamente esto que te acabo de comentar. ¿No? Inspiraciones visuales y demás elementos por participar. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de una herramienta de trabajo colaborativo. Esta herramienta de trabajo colaborativo, entonces, yo simplemente, por ejemplo, elijo un tablero y en el tablero puedo tener diferentes layouts con los que puedo trabajar o puedo crear los propios, ¿no? Podría hacerlos de una manera más sencilla. Y por otro lado también está esta aplicación, Miro.
¿no? También esta te la voy a compartir. ¿Qué pasa con Miro? Es exactamente lo mismo que Mural, nada más que tiene una interfase diferente, ¿no? Se ve, de hecho, muy, muy coqueta la interfase de Mural. A mí me gusta mucho. También hay en versión free y en versión de pago, ¿no? Entonces, simplemente cuando ya tienes tú una versión construida, te aparecen tus tableros, ¿no? Y en esos tableros uno puede entrar, ¿no? Y lo mismo que el Miro, ver la cantidad de personas que están participando, ¿no? Y empezar a arrojar estas ideas, ¿no? Y de estas ideas empezar a aterrizar elementos que tienen que ver propiamente con un proyecto a nivel de diseño. Finalmente, la siguiente aplicación que te voy a compartir es Trello, ¿no? Y Trello lo que te va a ayudar es a organizar tus equipos de trabajo, ¿no? Aquí en Trello, ¿no? Básicamente también es free y aquí en Trello, pues lo que yo hago es organizo, a mis diferentes departamentos, por ejemplo, mi departamento web, ¿no? O algún proyecto específico, o es decir, Tenango 114, o algún equipo de trabajo específico, incluso lo hago con mis alumnos, ¿no? O, insisto, tengo el departamento de modelado y 3D en el estudio. Entonces, aquí están mis equipos de trabajo y aquí vamos subiendo, pues, los ejemplos, vamos subiendo los avances, nos vamos comunicando, ¿no? Podemos ligarlo con Dropbox, etcétera. Entonces, esto es que te estoy compartiendo, realmente, pues, es la manera en que hoy en día opero, ¿no? Opero gracias a que aquí tengo a mis equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo va a cambiar dependiendo del departamento con el que estemos nosotros trabajando. Y, por ejemplo, en mi caso, que este es el que yo coordino, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver mis proyectos más recientes para poder tomar decisiones con el equipo. Y guardo cosas desde los accesos, ¿no? Hasta a lo mejor meetings que puedo tener con ellos, u otro tipo de elementos o de peticiones, ¿no? Por ejemplo, si voy a elaborar qué, entonces, y aquí me voy comunicando, ¿no? Me voy comunicando con ellos. Y esto hace siempre todo que sea mucho más agradable. Entonces, esas son las herramientas que te comparto para la parte de la operación. Y por otro lado, la parte del proceso creativo, ¿no? La parte del proceso creativo, entonces, incluso decidí aterrizarlo con el proyecto de un alumno, ¿no? O sea, que agarré al azar, agarré aleatoriamente. Entonces, de una manera muy, 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 muy rápida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dar timing. ¿Por qué? Porque la creatividad funciona de esta manera. O sea, la creatividad va a funcionar con una especie de presión. Nosotros los diseñadores siempre vamos a tener como, digamos, como esta bomba de tiempo en donde la idea en algún momento tiene que fluir, ¿no? Y esa idea que va a fluir siempre tiene que tener un eje rector. Entonces, por ejemplo, primero que nada, ¿no? Y aquí, pues evidentemente me va a ayudar muchísimo, ¿no? Me va a ayudar muchísimo que los escuche cuando sea pertinente. Digo, no a todos, pero que me va a ayudar muchísimo. Pensemos primero en lo que implicó o en lo que implica la nueva realidad en tu vida, ¿no? Pensemos lo que implica la nueva realidad en tu vida. Entonces, tienes para eso, ¿no? Para poder pensar en eso, vamos a tener 4 puntos que nunca que no debemos dejar de pasar. Uno, la fluidez. Uno no tiene que encasillarse, uno no tiene que estancarse, uno tiene que estar abierto a la crítica. Dos, uno siempre tiene que tener flexibilidad y siempre tienes que tener parámetro. Puedo beber el agua así, pero también la puedo beber así. Entonces, estas polaridades son importantes. ¿Para qué? Para poder pensar algo diferente, ¿no? Y ese algo diferente pueda ser viable, podamos evaluarlo. Entonces, lo primero es un mapa conceptual, ¿sí? Lo primero tiene que ver con los mapas conceptuales. ¿Cómo se lee un mapa conceptual? Bueno, con una temática principal. ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Sí? En el confinamiento. ¿Qué es lo que pasa en mi vida en una nueva realidad? Entonces, ¿cómo me siento? Pero después de cómo me siento, a lo mejor es hacia dónde quiero ir. Y después, ¿qué es lo que yo imagino? Y después, ¿qué es lo que sucede en mis clases? Y después, ¿qué es lo que sucede en mi familia? Entonces, tengo que tener como este tipo de aperturas.
Entonces, para esto te voy a dar 3 minutos con un cronómetro para que bajes por lo menos una ruta, ¿sí? Yo necesito una ruta que vas a hacer. Si hay alguna duda, insisto, me puedes preguntar y lo podemos revisar. Entonces, con cronómetro, ¿sí? Y teniendo timing, tengamos 3 minutos. 3 minutos para esta nueva ruta. Venga, arranca. Doy por sentado que lo estamos haciendo. Insisto, aquí yo puedo ver algunos. Espero que entonces que, pues Carla, Manuel, ¿quién más por ahí? Valeria, bueno, arrojemos papel y lápiz. Ya te di las herramientas que podrás usar en un futuro, pero hoy con la que tú quieras podemos interactuar. ¿Vale? Entonces estamos a 3 minutos. Terminando cronómetro, yo te voy a preguntar a ti de manera particular que me puedas decir algunas ideas. Entonces, eso es un mapa conceptual. Primera idea, ¿no? O más bien, perdón, primer problemática, que es lo que yo vivo ante esta nueva realidad, y entonces hacia los diferentes caminos que pueda tener, ¿no? En palabra, ¿no? ¿Qué es lo que se me ocurre? Y ahí va pues el cronómetro a toda velocidad. Nos queda 1 minuto y medio. Un minuto. 40 segundos. 20 segundos. 'Tiempo'. Bien, entonces, ahí está, ya lo paramos, ¿no? Pues veamos así digamos, el azar, veamos qué me va a decir y le voy a pedir, ¿sí? A Carla Medina que me dé sus ideas, por favor. Carla, rápidamente, ¿qué ideas bajaste? ¿Si estás por ahí, Carla? Alguien que ayude a Carla, entonces. No sé si sea algún problema del micro o algo así, ¿no? Pero pues sí necesito señales de vida, por favor, porque acuérdense que esto es un taller, ¿no? Y ya tendríamos que ir cerrando, ¿no? A ver, yo quiero participar. Gracias. ¿Cómo te llamas? Soy Raúl Baeza. Muy bien, Raúl, gracias. Sí, bueno, la verdad es que yo estudio medicina en la UNAM, no tengo mucho conocimiento sobre diseño, pero me interesa mucho. Y lo que yo hice fue como ir pensando con esta
concepto central de nueva normalidad, todo lo que me venía a la mente, ¿no? Y lo primero fue en la escuela, con ausencia, con pérdida, transformación y nuevo conocimiento. Y ahí me estanqué, entonces empecé otra línea de ideas, que fue familia y prevención, y también me estanqué. Y luego empecé con sociedad, con cambios, dificultad, oportunidades y solidaridad. Sobre todo me estanqué porque no quería como ser tan pesimista en esto. O sea, como que todo lo que empecé a pensar me pareció un poco negativo. Claro. Entonces, como que cada que pensaba algo muy negativo o no veía como otra forma de expresarlo, cambiaba. Perfecto. Entonces, me quedo contigo, no te vayas, y vámonos al siguiente paso, que es precisamente cómo puedo formar frases derivadas precisamente de esta idea. Un ejemplo, tú tienes, o sea, agarra polos y trata de hacer enunciados, ¿no? Aunque no parezca que tengan sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay enunciados como la sirena está más cómoda en la sala, ¿no? Puede parecer no tener alguna lógica, sin embargo, viene de toda esta lluvia de ideas que se conocen como frases derivadas. Si tú pudieses hacer una frase derivada, ¿cuáles podrías tener? Ok. ¿Puede ser la cantidad de conceptos que yo quiera? Exactamente. Ok. Em, la familia tiene una transformación en la prevención. Bien, la familia tiene una transformación en la prevención. ¿Qué otra podrías tener? Em, en la escuela se presentan nuevas oportunidades de conocimiento. Muy bien. Entonces, aquí ya, si te fijas, o si se fijan, empezamos a tener frases que pueden o no tener un potencial. ¿Cómo vamos a saber que tiene potencial? Porque a raíz del primer sentimiento que tenía que ver con cómo te sientes dentro, digamos, de este confinamiento, entonces las frases va a haber alguna que te ayuda o que te va a ayudar a representarlo de mejor manera, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, se separaron por color precisamente para tener esta fluidez y este polo de ideas. Si todo lo que te viene es negativo, realmente no es problema. ¿Por qué? Porque precisamente las acciones del diseño, y como lo verán posteriormente, porque no se puede resolver en un taller de X minutos, tú verás cómo precisamente de ideas negativas, pues podemos pensar en cuestiones positivas, ¿no? O viceversa. ¿Sí? Ese es el punto número 2, para que todos lo tengan por ahí, ¿no? Y lo tengan ahí en sus anotaciones. El punto número 3 es la percepción. Y aquí yo voy a pedir que por favor alguien ayude a interactuar en la conversación que estamos teniendo ahorita. Ejemplo, léeme o recuérdame la última frase que me diste, por favor. En la escuela se presentan nuevas oportunidades de conocimiento. Bien, en la escuela se presentan nuevas oportunidades de conocimiento, ¿no? Tenemos esta frase que la voy a poner acá en el chat, no por ustedes, sino por mi memoria, ¿no? En la escuela se presentan nuevas oportunidades de conocimiento. La pregunta sería, eh, ¿qué opinan? O sea, por ejemplo, cuando a mí me dices, en la escuela se presentan nuevas oportunidades de conocimiento, yo puedo pensar en cambio, yo puedo pensar en nueva realidad, puedo pensar en interacción, pero a los demás, ¿qué palabras les vienen a la mente? ¿No? Por ejemplo, a ti mismo, ¿qué palabras te podrían venir con relación a esto? Sin embargo, lo que importaría aquí es cuál es la percepción de la gente ante esta frase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa percepción nos va a ayudar a poder tener una impresión del espectador. O sea, no puede haber un storytelling si no pensamos en el espectador. Si alguien puede contribuir, ya sea por el chat o con el micrófono, a decirnos qué ideas les da, exacto, bien, muchas gracias, maestra. Reinvertirse en el cambio, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos nuevos caminos, ¿no? O cambios en el camino seleccionado. Fíjate cómo entonces la gente empieza a tener ideas, ¿no? Porque la percepción, recordemos, es algo transitorio.
y depende de cómo nos vamos formando cada uno de nosotros. Cuando vemos esta frase, entonces tenemos desde otros temas de estudio, cambios en el camino seleccionado, nuevos caminos, reinventarse el cambio, ¿no? Escuelas que se presentan nuevas oportunidades de conocimiento, y las frases derivadas las podemos ir, y la percepción las podemos ir englobando en grupos. ¿Para qué? Para que podamos hacer analogías, ¿no? Una analogía, entonces, es cómo vamos a poder encontrar una relación entre cada una de estas ideas. Un ejemplo, cambios en el camino seleccionado. ¿Cuál podría ser una analogía? El ambiente, ¿no? O sea, habíamos seleccionado una educación tradicional o presencial, por llamarlo de alguna manera, y ahora estamos en formatos híbridos o en formatos digitales. Eso es una analogía. ¿Con qué color se podría representar eso? Pues yo pienso que se puede representar con un color azul, por ejemplo. ¿Por qué el azul? Porque el azul me puede dar esa sensación y esta percepción de que no importa si es digital o es híbrido, el camino seleccionado va a estar bien, ¿no? Y entonces así podemos también ir sumando aquí mismo en el chat o en la plática este tipo de analogías, ¿no? ¿Qué analogías puedo tener? Y puedo jugar, ¿no? Un ejemplo, si el tema fuera ¿no? Si el tema fuera una escuela, entonces, ¿cómo sería? Si el tema fuera una persona o un grupo de personas, ¿cómo sería? Y cómo se relaciona, ¿no? ¿Con qué lo podría relacionar? ¿Con qué elementos podría jugar? ¿Con qué elementos podría jugar? Pero todo con relación precisamente a estas primeras frases derivadas, en donde la percepción me puede llevar a estos caminos de, si yo tuviera que escoger un camino y tengo que hablar de temas de estudio, entonces me puede dar, por ejemplo, un cambio a nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades en mi vida, nuevas oportunidades laborales, nuevas oportunidades en la universidad, nuevas oportunidades en la sociedad, nuevas oportunidades en dónde más, ¿no? En mi familia, por ejemplo, ¿no? Eso está padre, ¿no? Porque a lo mejor antes nos quejábamos que no nos veíamos, ahora nos quejamos de que nos vemos demasiado, pero entonces me da una nueva oportunidad en la sociedad o en mi familia o con mis amigos también, porque me hace el replantearme, por ejemplo, el hacerme presente. Hey, ¿cómo estás? Te voy a hablar ahora por teléfono, hagamos un Zoom, ¿no? Entonces, eso se traduce ya posteriormente a la parte de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa con la parte de comunicación? O sea, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Cómo es y qué es? Así, importantísimo, ¿no? O sea, importantísimo para poder resolver un ejemplo. Si tenemos nuevas oportunidades en la sociedad, ¿por qué? ¿Sí? Porque necesitamos mejorar nuestras prácticas productivas y económicas para reactivar la economía, por ejemplo, del país. ¿Cómo? Porque podemos dialogar en llamadas multiplataformas y poder tener reuniones como la del día de hoy, en donde un médico puede interactuar, ¿no? O alguien que estudia medicina puede interactuar para aprender herramientas de comunicación efectiva y poder poder ofrecer sus servicios. ¿Qué es? ¿No? Es una red o una comunidad social, o es una plataforma, o es una aplicación que nos va a ayudar a enlazarnos a todos nosotros, o algo, ¿no? O sea, es preguntar, ¿no? Y es tener estas preguntas base de el por qué, cómo es y qué es, ¿no? Entonces, en esta relación, por ejemplo, Alexia, que dijiste, ¿no? En la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? ¿No? Y puedes darme una idea, ¿no? O alguien más, no pasa nada, ¿no? Pero si es en la sociedad, ¿por qué? Pues yo opino que en la sociedad obviamente no es lo mismo pensar en que antes ya no querías ver a tus amigos y ahora quieres volver a encontrarte con ellos o al contrario. Entonces, por eso es un camino diferente porque también tus relaciones van a cambiar. Ahora en futuro, ahora la gente se va a empezar a conocer en línea, por ejemplo, en vez de tener un contacto más físico.
Exacto. Entonces, fíjate, me gustó mucho cómo lo dijiste, Alexia, porque diste la respuesta a precisamente al por qué y al cómo es, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué es? Es decir, si este nuevo camino, ¿qué tendría que ser? ¿Cómo lo imaginas? Pues yo me imagino que pues sí es un avance, ahora sí que es Ujú. algo que va a ser pues nuevo para todas las generaciones que estamos pasando por esto, pero yo no vería el lado negativo, sino que sería como una oportunidad también de, por ejemplo, relacionarte con personas de otro país, con quienes tal vez no podrías relacionarte en persona. Perfecto. Aquí lo que me acabas de decir, ya empezaste a bajar, fíjate, empezaste a bajar un concepto, es decir, una oportunidad para relacionarte. Entonces, podemos tener como objetivo, ¿no? El relacionarnos, ¿no? O sea, el objetivo es una nueva oportunidad para relacionarnos. Ese objetivo nos tiene que dar direcciones. ¿Cómo podríamos llegar a ese punto? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos llegar a una nueva oportunidad para relacionarnos? Y entonces aquí te podría decir ideas como, un ejemplo, en algún momento alguien dijo, quiero o queremos conocer más gente y tener relaciones sentimentales, ¿no? Con más gente, entonces alguien hizo Tinder, ¿no? Y entonces pensamos en una nueva oportunidad para relacionarnos por medio de una aplicación móvil. Yo tuve un cliente, por ejemplo, que su plataforma de conocer gente se llamaba 6 grados y 6 grados era una plataforma exclusiva. Era sobre todo para gente que a lo mejor por cuestiones de trabajo yo me fui a vivir a España, ¿no? Y no conozco a nadie. Entonces, 6 grados me ayudaba a conectarme con gente que tuviera los mismos intereses que yo, porque por a lo mejor yo soy runner y a mí me encanta correr todas las mañanas, pero me encantaba correr con mi crew en el bosque de Tlalpan y ahora ya no puedo. Entonces, 6 grados me ayuda a conectarme con gente runner de Madrid que me van a sumar a su comunidad. ¿Me explico? Entonces ahí es donde podemos empezar a tener como estas rutas. Y en estas rutas se vale todo, porque es cuando vamos a poder aterrizar precisamente las ideas, ¿no? No sé si tú misma o alguien más pueda darme algunas ideas al respecto. ¿Qué oportunidades tenemos entonces para conocer gente? ¿No? O igual a lo mejor me desvío yo, pero ¿qué oportunidades tenemos para esto? Ya saben, micro, chat, no pasa nada. Son ejercicios muy rápidos. Y algo que sí les debo de comentar es que precisamente yo nunca he creído en el trabajo del diseñador, ¿no? y la comunicación visual como un trabajo independiente. De hecho, la definición de mi estudio es un estudio colaborativo. Si uno se enfrasca en uno mismo, esto no funciona. Y tienen la ventaja de que podemos escucharlos o escribir, ¿no? Entonces, si tenemos como este pánico escénico, aquí se rompe, ¿no? ¿Qué ideas podríamos tener con relación a esto? Pues yo creo que en base a relaciones y a la sociedad, pues como eso mismo de las aplicaciones o por ejemplo Facebook, que puedes conocer a gente tal vez de otros lados del mundo y sin necesidad de tener un contacto físico realmente con las personas. Ok, entonces fíjate, yo rescatando tu idea, entonces aquí aterrizo, ¿no? Una idea, por ejemplo, ¿no? como el conocer a más gente por medio de Facebook, entonces ¿qué fue lo que hice? Hice un concepto que se llama Kayak Nómada y en Kayak Nómada tengo algo que se llama conversatorios migrantes. Y entonces en estos conversatorios migrantes, lo que vamos a hacer es conocer gente, ¿sí? Vamos a conocer gente, vamos a conocer otras maneras de hacer las cosas, pero no desde una simple transmisión de Facebook, sino vamos a tenerlo en diferentes plataformas sociales, en donde, déjenme aquí apagar, entonces en diferentes plataformas sociales y con interacciones distintas, ¿no? Digamos, a la clásica videollamada.
¿Por qué? Porque ahora yo puedo tener diferentes encuadres, ¿no? De hecho, creo que abrí el que tiene menos encuadres, ¿no? Lo siento, voy a abrir este, ¿no? Podemos tener diferentes encuadres, ¿no? Y esos diferentes encuadres que vamos a tener, pues me da, por ejemplo, cortinillas, ¿no? Me da el brandeo, ¿no? Y me da una comunicación mucho más asertiva, ¿no? A la hora de conocer, por ejemplo, a este sector. En este caso son cuates que se dedican a la parte de la logística de la transportación, ¿no? Entonces estos cuates que se dedican a la logística de la presentación, pues ya me da otra manera de hacer las cosas y de que puedan funcionar, ¿no? No nada más eso, ¿no? Entonces ahora esta idea, para seguir como en la misma línea, pues esta idea también se transforma, ¿no? Y entonces aquí en este otro ejemplo que te voy a enseñar, entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, denme un segundo nada más para, aquí está, ¿no? Entonces, fíjate, ahora ya podemos tener hasta jams, ¿no? Entonces, en estos jams, ¿no? Vamos a tener retos, ¿no? Entonces, yo conozco aquí ilustradores, ¿no? Vamos a conocer gente que se dedica al cómic, gente que se dedica, bueno, ahorita que cargue ahí ahí está, ¿no? Entonces están los ilustradores y se presentan y viene el reto. Entonces en el reto vamos a dibujar un Bart Simpson. Le ponemos cronómetro y nos ponemos a dibujar y la gente va votando en la red social y va diciendo cuál quedó mejor, a quién le gustó, cuál gustó más, ¿no? Y vamos interactuando y nos vamos conociendo y en ese momento empezamos a tener esa interacción y ya un fin ahí específico, ¿no? Un fin específico para estos retos en donde ya vimos como esta participación. Es lo mismo que tú me acabas de decir. O sea, tú lo que me acabas de decir fue eso. Y fíjate la ruta para poder llegar a eso, ¿no? O sea, cómo pudimos tener una opinión, ¿no? Con diferentes caminos, de esos caminos empezar a generar enunciados que podamos someter a la percepción pública y poder tener analogías para poder aterrizar que Facebook me puede servir, pero el punto no es Facebook, sino el punto es cómo lo uso, ¿no? Y ya después sí nos metemos a otro tipo de problemáticas, ¿no? O sea, nos metemos a problemáticas en donde debo de configurar un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo poder tener una estrategia en donde, necesito un logotipo, claro, necesito un logotipo para poder tener el Sur Day, ¿no? Porque era para el Día del Zurdo, que ese era el reto, todo lo hicieron fue para el Día del Zurdo. Necesito también el saber cómo se va a ver, ¿no? O sea, entonces colores, tipografías, necesito también elementos para poder comunicarlo de manera asertiva, necesito pues tipografías, colores, frases, etcétera, que vamos a ligar. ¿Para qué? Para poder llegar a una configuración final. Y esa configuración final no es otra cosa más que un tablero que me va a brindar el referente y poder entonces tener el camino para poder aterrizar una idea hablando de diseño. Y este es el proceso creativo, este es mi proceso creativo en el estudio, así es que nosotros trabajamos. Estas son las herramientas muy comunes, pero que me ayudan precisamente a poder llegar a este tipo de acciones y a seguir operando. Y fíjate, por ejemplo, estas acciones son para el Cartoon Madness de una galería muy representativa en México, es la Galería Gama, y que Cerveza Minerva nos empezó a patrocinar. ¿Por qué? Porque vino precisamente de esta nueva configuración de poder conocer gente y de poder, pues vaya, tener unos conversatorios de una manera distinta. Empezamos con unas charlas y terminamos hoy en día haciendo esto, ¿no? El siguiente, por cierto, lo vamos a tener este sábado a las 7 de la noche, que es el día del videojuego, que es el día del videojuego. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Voy a dejar de compartir para poderlos ver mejor.
No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Todo está muy claro. A mí me gustaría saber un poquito sobre, por ejemplo, cuando hacen los grupos de trabajo, en la distribución de actividades, ¿cómo se coordinan o cuál es tu estrategia para los tiempos de entrega, o sea, todo este proceso de coordinación del equipo? Ok. ¿Cómo funciona? Siempre hay un director de cuenta. En este caso yo soy el director de la cuenta, en donde yo puedo visualizar con mi cliente cuáles son los objetivos precisamente del proyecto. Con base a los objetivos del proyecto y algo importante, digamos, a la dinámica o a la experiencia que tiene o que tienes para realizar el proyecto, es que ya tienes como a tus equipos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para las transmisiones. Tengo un operador, tengo un productor, ¿no? Y tengo un equipo de diseño. Entonces, lo que hago es precisamente una línea de tiempo, una perspectiva, y en esa perspectiva digo, ok, tengo que salir en 3 semanas, por lo tanto, el arte lo necesito en 2 días para poder hacer la comunicación y digamos que así lo voy coordinando ese timeline de esa manera. Un ejemplo, ¿no? De esto que, que vemos, ¿no? Voy a abrir aquí eh, un... eh, déjame nada más tenerlo aquí claro y ahorita ahí está, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta parte que ocupamos o que ocupó mucho, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hice con un diseñador que se llama Javier Alcaraz, que es muy fuerte en la parte del diseño editorial, Javier. Entonces, con Javier, por ejemplo, trabajamos este proyecto que se llama Fábrica de Ideas, en donde básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Enumerar lo que necesitamos para poder comenzar a trabajar, ¿no? O sea, el input de lo que necesitamos, las propuestas, la validación de las propuestas, los acuerdos que tenemos con el cliente y ponemos por escrito todo para poder comenzar a trabajar. Una vez que definimos, entonces hay un listado de tareas y ese listado de tareas que aterrizamos se tienen que bajar a la línea de tiempo que te comento, porque en esa línea de tiempo tengo mis deadlines y los puntos críticos. Esos puntos críticos normalmente se tienen que organizar. Hay una ruta crítica, ¿no? Digamos, esa ruta crítica se ve aquí claro, digamos, en la parte roja, pero hay elementos que si no los hago, no puedo llegar al final. Entonces, eso, insisto, sí te lo da de alguna manera también el poder visualizar qué manos necesito, porque con base a eso tengo que pensar en las alternativas. ¿Qué pasa si me quitan el presupuesto? ¿Qué pasa si tengo que cambiar la calidad? ¿Qué pasa si tengo que cambiar las tareas? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces ya con relación a eso, entonces ya tengo las rutas para poder llegar a esto y cada una de las actividades. Parece un montón, la verdad si te soy franco, yo cuando estudié diseño nunca pensé que iba a tener que hacer estas cosas y en el momento en que yo las empecé a instaurar, me fue mucho más funcional para cada uno de los proyectos, porque los proyectos son sumamente complejos, no nada más a veces en la parte de arte, sino en la parte, en mi caso, de programación. Entonces, en la parte de programación puedo pensar en el tiempo ideal y en los tiempos extendidos. Y esos tiempos extendidos se las puedo mostrar al cliente de esta manera, así de claro, como te lo estás viendo en el día de hoy, ¿no? O sea, así de claro lo ve el cliente y así de claro con el cliente puedo decidir lo que estamos haciendo. No sé si te ayudé en la respuesta o no. Sí, mucho. Muchas gracias. No, de qué. Con gusto te puedo también, si me mandas un correo, con gusto te puedo compartir este documento. Ay, te lo agradecería mucho. Sí, gracias. No, de qué. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera preguntar o que quiera hacer algún comentario? Yo tengo un comentario en lo Sí. que los demás piensan. Este, me encanta, o sea, cómo presentas este proyecto, Israel, porque
aquí queda manifiesto que no es cuestión de que la musa del diseño llegue a inspirarnos y podamos bajar la idea que en ese momento se nos ocurrió o a las 2 de la mañana, ¿no? Con una tacita de café. Entonces seguramente en este momento llegará porque es la hora indicada. O sea, realmente es todo un proceso que se tiene que seguir para poder llegar a un resultado que realmente sea efectivo, ¿no? Y que pueda cumplir con las metas que te estableces en un inicio. Entonces creo que esto nos lo pone como muy claro, ¿no? Y si bien hay muchas rutas, sí se necesita un proceso, ¿no? Un Sí, proceso para la creación. sí, totalmente. Yo de hecho les compartiría un sitio que a mí la verdad es que me gusta mucho. Este, ya lo tenía acá. Es este sitio, Ideo Design Thinking, porque uno, recordar una metodología del Design Thinking, la verdad es que en el mundo del diseño tampoco es que haya sido tan bien recibida. Es decir, estamos los que sí votamos por ella, ¿no? Y los detractores. ¿Por qué? Porque pues el design thinking se generó y se pensó para no diseñadores, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay diferentes diseñadores que la descartaron. Sin embargo, hubimos otros que sí las implementamos en, nuestra área de trabajo y después vinieron este pensamiento del diseño centrado en la persona en donde pues era visualizar cómo interactuaba o cómo podemos acercarnos a la gente, ¿no? Entonces, en esta página, lo que a mí me encanta de la página es que nos da o nos muestra un proceso de estas dos metodologías sintetizado y les puede ser de mucha utilidad, ¿no? A mí me ha servido mucho porque hizo en dos procesos que normalmente llevaba separados en el estudio y que mucho tiempo yo decía, ¿cómo los uno? ¿Cómo los uno? Y la verdad es que alguien me ganó y ahí está, ¿no? Entonces está muy padre y creo que les puede servir porque efectivamente, ¿no? O sea, la musa no llega o sea, no llega de la nada, o sea, es decir, hay áreas en donde posiblemente sí y así funcione. La realidad es que, pues en la parte de diseño, pues siempre debe de haber como este proceso, ¿no? En donde, por ejemplo, para un rediseño de identidad, aquí les muestro un ejemplo. Esta empresa se dedica a la parte de la electricidad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue primero entender de dónde venía, ¿no? O sea, conocer algunos filósofos griegos, algunas ideas que se llevan al proceso que les acabo de mostrar y poder relacionar, mira, ámbar con lo femenino, electricidad con lo masculino, sustentabilidad con algo equitativo y la diosa de la sabiduría Minerva como algo femenino. ¿Para qué? Para tener una identidad asexual, que era lo que necesitábamos. Entonces, de esta manera, tenemos esta inspiración que viene de todo lo anterior que les acabo de mostrar y poder aterrizar la parte iconográfica. Y una vez que tenemos la parte iconográfica, llevarla a la parte de la imagen de la marca, ¿no? Y este es uno de muchos procesos que nosotros llevamos en el estudio. No sé si hay pues alguna otra opinión o pregunta o algo. Por aquí leí algo que decía Celine, que es exacto, yo estudio otra carrera y por eso estoy por empezar la licenciatura en diseño y comunicación visual. Entonces esto me va a ayudar mucho a tener todo claro y llevar el proceso adecuado. Jamás imaginé que una lluvia estructura como lo que nos presentaron. Sí, o sea, mira, de hecho rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para esta identidad de Lucín, en la lluvia es un grupo de música, son músicos de conservatorio, pero que hacen música pop. Entonces, en la lluvia de ideas empezamos a trabajar todo lo que implicaba la música en un conservatorio y nos llevó a la escritura. Entonces, la escritura era el primer elemento, ¿no? Esa escritura como primer elemento nos llevó a decir, bueno, no importa cómo escribas, Lucín, lo importante es la música y la escritura. Entonces, el tiempo, ¿no? O sea, el espacio. Y una vez que tenemos el espacio, pensar en el ritmo, que es la música. Tenemos la música y entonces configuramos la identidad de Lucín. O sea, gracias a eso, entonces ya pudimos aterrizar esto,
que es Lucín, que viene de la escritura, que viene de la música, que viene del cuerpo, porque también aclaro que Lucín es una palabra que habla de la mujer como una mujer empoderada y con fuerza, y entonces esta fue nuestra representación de Lucín, pero fue precisamente de un proceso como el que les acabo de mostrar para poder aterrizar esto. Luis Argüelles estaba levantando la mano hace un ratito, no sé si, Okay. si todavía ande por aquí. O ya lo perdimos. No, sí, aquí estoy. Sí, hola Israel, Hola, maestro. ¿cómo estás? Bien, Yo gracias. tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo visualizas el futuro del diseñador gráfico en este aspecto que uno tiene que seguir como diseñador, ese proceso creativo? Y en el futuro, ¿cómo va a ser? Porque, como hace rato mencionaste, la inteligencia artificial está entrando muy fuerte. Y ahora con este cambio a esta nueva eh, realidad, a lo mejor muchas empresas van a querer a contratar a lo mejor algo que no sea pues a partir de la creatividad humana. Porque ahorita ya sé que muchas empresas se dedican ya a hacer diseño gráfico con inteligencia artificial. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el reto para el diseñador? Yo creo que el reto del diseñador es precisamente que yo siempre lo comenté al principio, el diseño siempre, toda la vida, aunque está muy de moda ahorita este concepto de diseño especulativo, ¿no? Y hay maestrías de diseño especulativo y estas cosas. Yo siempre he considerado que el diseñador tiene que ir siempre pasos más adelante, ¿no? Y es por eso que compartí esta liga de esto pasará, porque nosotros ante estos nuevos, digamos, ante esta nueva realidad, ¿no? Ante esta nueva realidad, creo que el punto es la mirada y la configuración del diseño. Particularmente algo que a mí me ayudó hace mucho tiempo fue que en mi formación como diseñador me enseñaron a trabajar acciones, ¿no? O sea, es decir, hacía el logotipo, ¿no? Sí, con un proceso, pero hacía el logotipo, hacía o el mueble o lo que fuera, ¿no? Siempre eran acciones y nunca nos deteníamos a pensar en la parte estratégica. Yo doy clases en diferentes universidades y de repente tengo colegas que se sacan de onda cuando yo les digo a mis alumnos que yo no diseño formas, porque hace mucho tiempo me dejé de preocupar por la forma, porque yo en realidad doy una estrategia y la cantidad de formas que se necesiten dependiendo del presupuesto. En otras palabras, lo gráfico sería un problema si no pienso de manera transdisciplinaria. Cuando nos invitaron al proyecto Escribe Escribano, ¿no? En Grupo Orma, en realidad me invitaron para la parte conceptual del proyecto, ¿no? O sea, es decir, para la parte de cuestiones de interactividad del proyecto. Y en esa parte de interactividad, nosotros teníamos que resolver cómo iba a funcionar la realidad aumentada. O sea, la realidad aumentada, cómo se iba a ver, ¿no? Cómo se iba a ver la realidad aumentada. El principio básico, ¿no? Para poder hacer la aplicación de realidad aumentada del proyecto, ¿no? Me voy a ir a esta liga que es la más rápida, ¿no? Pero el principio básico era, el proyecto funcionaba como una instalación pública en la Plaza de Bellas Artes, en Santo Domingo o en donde fuera. Entonces, si yo me hubiera clavado solo en la parte gráfica y no pienso de manera transversal, entonces nunca hubiéramos podido arrojar que en realidad la plaza, ¿no? Era la tableta, ¿no? Como lo podemos ver aquí. La plaza era la tableta y por lo tanto lo que se vive digamos, en el formato físico se tenía que vivir en el formato de interactividad y por lo tanto el libro es el detonador de formar palabras y compartir palabras. Entonces, yo creo que el futuro del diseñador gráfico, por pensarlo pues yo soy diseñador gráfico, ¿no? El futuro del diseñador gráfico está, uno, no pensar en una configuración gráfica, pensemos en estrategias y pensemos en configuraciones. La forma va a nacer, la forma va a tener las características y desgraciadamente la forma es lo que el cliente tiene de manera más
directa, ¿no? O sea, alguien me va a decir, el verde con el anaranjado no me gusta cómo se ve. Bueno, lo podemos cambiar, pero el principio básico no, que es el libro es la plaza, interactuemos con la plaza, el libro debe de ser la plaza. La inteligencia artificial o cualquier otra herramienta con la que estemos trabajando, pues bueno, vienen y son parte, ¿no?, del marketing digital y de las estrategias, por ejemplo, que yo hoy vendo, en donde a veces, por ejemplo, en tesis que hablan sobre la forma dentro del medio interactivo, híjole, pues es que a veces la forma es lo de menos, porque lo que importa realmente es cómo emito el mensaje y cómo hago estos elementos que se llaman growth hacking, ¿no? O sea, cómo funciona esto y ay, perdón, porque no, sí estoy perdón. Y cómo funciona esto, ¿no? Y cómo funciona esta otra parte. Y es lo que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, son esos dos canales. ¿Qué es lo que yo le digo a mis, por ejemplo, a mis alumnos de diseño o inclusive de otras carreras? No es que yo quiero que aprendas a hacer esto. Lo que quiero es que aprendas a leerlo, porque si tú aprendes a leerlo, entonces sabemos cómo funciona esto y entonces va a tener funcionalidad. O sea, al final la funcionalidad sigue siendo lo más importante. Y para que pueda funcionar tenemos que pensar, digamos, en dos dimensiones. Una dimensión, por lo menos para la que yo no estudié, ¿no? Y otra dimensión que es para la que yo sí estudié y que hoy convive con esto. No es que yo aprenda a programar, pero sí aprendo que hay algo que se llama, por ejemplo, meta description, ¿no? Que es el texto básico de búsqueda, que cuando alguien busca el proyecto escribe escribano, ¿no? Entonces van a aparecer digamos, ciertos parámetros de búsqueda en donde el proyecto va a funcionar y es, digamos, lo que va a hacer que esto se pueda medir, ¿no? Entonces, yo creo que, o bueno, yo por lo menos nosotros así lo vemos, en donde lo, lo que sucede en un espacio debe de suceder en las múltiples dimensiones. Y eso creo que es lo más interesante hoy en día de la carrera del diseño, llámese gráfico, industrial o como lo queramos llamar, ¿no? Porque es precisamente el beneficio que nos puede dar ahora una inteligencia de estas características, en donde yo ya pongo un proyecto y mira, aparece letras, instalación, pero aparezco yo, aparece María, ¿no? Aparece Grupo Orma y aparecemos todos los involucrados al proyecto, si lo hicimos pues de la manera correcta. Para mí ahí es donde está el eje rector del proyecto y eso es lo que ¿Por qué Cerveza Minerva, por ejemplo, dice, me gustó? Pues porque le doy data que tiene que ver con esto que te estoy diciendo y que tiene que ver con una mirada como tal de configuración del diseño, pero en diferentes formatos. A veces es que lo vemos reducido, ¿no? O sea, yo cuando doy clase, pues sin duda, me gusta la docencia porque estoy diseñando. O sea, es una acción pura de diseño, ¿no? Entonces, a veces está en cómo podemos pensar en esas acciones del diseño que van más allá a veces de lo gráfico. Sí, muchas gracias, Israel. No, al contrario, Felicidades. maestro. Gracias, un gusto verlo. Ujú. Digo, el maestro fue mi maestro en la universidad, entonces es siempre En la UVM, gratísimo. ¿no? En la UVM, así es, en la UVM, y bueno, siempre es bien padre verlos. Claro que sí, me da gusto verte. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna duda, que quiera compartir algo. Y bueno, pues si no, le vamos a dar las gracias a Israel. Muchísimas gracias, Israel, por esta plática, la verdad, muy interesante. Creo que todos Gracias. los que estamos en el mundo del diseño, como tú decías, esto es un oficio, pero es un oficio que necesita trabajo, que no nada más es talento, ¿no? Es, implica todo un trabajo de conceptualización, que es lo que dices, o sea, la forma al final de cuentas se da, ¿no? Y puede ser, puede modificarse, pero la verdad es que este proceso es el que nos va a llevar a un buen resultado. Nosotros por eso trabajamos con una metodología que trabajamos todos en colegio académico,
en la carrera de diseño y esta metodología la llevan los alumnos desde el primer semestre hasta el final. Y no me dejarán mentir quienes están aquí. Hay algunos alumnos presentes a los cuales agradezco que nos hayan acompañado. Y creo que esa es la forma como más certera, no sé cómo lo veas tú, de llegar a un buen resultado. Sí, los procesos sin duda es algo que como diseñadores es fundamental porque incluso cuando uno le presenta al cliente el proceso, entonces hay menos especulación, ¿no? Entonces el cliente dice, es que ok, viene de la diosa, se ve así, ¿no? Vaya, ese proceso es el que marca la diferencia al llegar y mira, hice esto, este fue el proceso para poder llegar a esto. Y la verdad es que cuando nosotros empezamos a mostrarle al cliente el proceso, no puedo decir que desaparecieron los cambios porque eso nunca va a pasar, pero sí nos hizo más eficientes a la hora de poder aterrizar el proyecto y llevarlo a buenos términos, ¿no? Y justificas por qué estás cobrando lo que estás cobrando. Aparte, sí, Todo, ya sí, pasando a la parte material. Estoy poniendo en este momento en el chat una liga para que quienes están nos puedan ayudar a hacer la evaluación del taller. Se los vamos a agradecer muchísimo. Para nosotros es muy valiosa su opinión para poder seguir realizando eventos y saber cuáles son los temas que les interesan, ¿no? La idea es mantenernos presentes a pesar de no estar, ¿no?, dentro de los muros de la universidad, ¿no? El poder hacer extensivo esto a nuestros alumnos, al público en general, el seguir compartiendo, el seguir produciendo. Creo que esto es lo que nos toca hacer ahorita y creo que es una excelente oportunidad, ¿no? Para abrir estas ventanas, ¿no? Y que podamos tener como mayor interacción con la gente que está afuera, porque a veces todo lo que se trabaja dentro de un aula se queda dentro del aula, ¿no? sí. Sales y con el conocimiento de los chicos que van, se desarrollan, lo aplican, pero muchas cosas se quedan ahí y esta modalidad pues, nos ha abierto nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que esa es la palabra que podría definir esta etapa, oportunidad. Creo que hay que verlo de la manera más positiva. Y bueno, también para comentarles que este taller lo fue grabado y vamos a compartir a través de la página de la Facultad de Ciencias Humanas. Maestra Marte, si nos quieres dar la dirección de la página en el chat, si nos quieres decir. Vamos a subir las grabaciones de los talleres que hemos tenido para que ustedes puedan ahí, si tuvieron, si se quedaron con alguna duda, si no pudieron hacer alguna anotación, si quieren volver a ver el taller, bueno, pues ahí va a estar a su disposición junto con otros materiales que ojalá sean de su interés. La página de la Facultad, Maestra Marte. La página de la facultad es www.cienciashumanasuSB.mx. Pues lo ponemos ¿lo pones tú en el chat? Sí, claro. Y bueno, pues, no sé si alguien más tenga algo que agregar. De verdad, muchas gracias, Israel. Muy interesante toda tu plática. Y No, al pues contrario. un orgullo que estés trabajando con nosotros en la universidad, que seas parte de la planta docente. Y pues Muchas gracias. aquí seguiremos trabajando. Y bueno, pues a todos los que nos estuvieron acompañando, que estuvieron atentos, presentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Las las puertas de la universidad están abiertas virtualmente a través de todos los medios de comunicación. Aquí en esta página podrán encontrar los correos electrónicos de la coordinadora en comunicación y multimedios, de
diseño de la comunicación visual, una servidora, y bueno, están los teléfonos de la universidad, la página de la universidad, y bueno, ya en el chat encuentran la dirección de la página de la Facultad de Ciencias Humanas, en donde pues estamos tratando de subir todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues no sé si ya no queda nada más. Muchísimas gracias nuevamente, Israel. Al contrario, gracias a Pues todos. que tengan una excelente tarde, ¿no? Y recuerden que la vida nos da oportunidades y hay que aprovecharlas todas, y esta es otra oportunidad que tenemos de ser mejores. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. No, de nada, hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Felicidades. Gracias.